estado ahí en la sala de docentes, le preguntaba a la secretaria si la próxima semana va a haber actividad y me ha dicho, sí, todo normal, me dijo la secretaria de la sala de docentes de tecnología ayer. Ujú. Pero en esa resolución del IPO de enero dice ahí la fecha de cierre de la universidad o de vacaciones hasta el 10 o 5 o 10 de enero, algo así, no me acuerdo, ya lo borré. Pero decía eso. No sé, que yo sepa, no nos han comunicado nada, tienen la obligación de comunicarnos formalmente y no hay Claro. nada hasta ahora. Cuando haya, yo también tengo la obligación de comunicarles a ustedes. Entonces, de momento se mantiene todo así, a menos que hubieran otras opiniones. Ya pues, ya. Bueno, vamos a lo nuestro. Día nos toca cerrar el ciclo de metodología del análisis de costos. Habrán visto que el análisis de costos es bastante, eh, yo no diría complejo, ¿no? Pero yo diría que es bastante laborioso cuando se lo quiere hacer bien. Y requiere un alto conocimiento, no solamente de lo técnico, más bien lo técnico es lo que no entra mucho, ¿no? Pero sí requiere un alto conocimiento de cómo funcionan las cosas, una alta percepción de la parte logística, de la parte climática, de la parte operativa, de la parte de manejo de personal, de la parte administrativa, de la parte de suministros, de materiales, equipos. Hay un alto contenido de todo eso para poder planificar una obra adecuadamente, un trabajo. No es a meterle nomás, ¿no? En un programa de computación, ¿no? De cálculo de costos, ¿no es cierto? Desde el principio del semestre yo les estoy hablando de eso. No es a meterle nomás los números y salga lo que salga. ¿Por qué, jóvenes? No solamente por el tema del dinero, sino porque no nos olvidemos que la obra en la realidad, en la ejecución física, tiene que ser un reflejo del presupuesto. Yo diría al revés, ¿no? El presupuesto tiene que ser un reflejo de la obra, pero la obra no existe cuando hacemos un presupuesto y una evaluación antes de. Entonces, fíjense que uno de alguna manera está haciendo una especie de apuesta a que las cosas van a ser así. Entonces, no es cuestión de lanzar el presupuesto y se acabó, sino que la tarea más difícil empieza después, cuando tenemos que cumplir con ese presupuesto. Ahí viene el reto real. Y para eso hace falta gente bien calificada, bien segura de lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Cuál es su misión? No es ir a la obra a estar mirando el celular mientras los albañiles hacen sonar el martillo y mientras suena el martillo, el ingeniero no hace nada porque dice todo está bien. Y cuando el martillo deja de sonar, dice qué raro, qué estará pasando y sale a darle una miradita. No es así, jóvenes, ¿no? El presupuesto es algo dinámico, como habrán visto. La ejecución de la obra es algo dinámico. Y el presupuesto no es más que un video de la obra antes de que la obra exista. Es decir, que es una proyección mental que tiene que ver mucho con la percepción de los problemas y su solución, porque en el presupuesto le damos solución a las cosas, sin querer queriendo. Cada número que ponemos en las planillas 1 y 2, cada número es una apuesta, ¿no? A ver si se cumple o no se cumple. ¿Correcto? ¿Y cuál es el objetivo de un presupuesto? Es de la ejecución de una obra, es cumplir con el presupuesto. Y obviamente el objetivo del presupuesto será tener éxito al final de la ejecución. De modo que existan los dividendos, exista la plata para los sueldos, exista la plata para los materiales, exista la plata para todo lo que se ha programado y que la calidad de la obra y de todo lo que se ha hecho refleje lo que estaba previsto. O sea que es un reto integral, completo, que si lo vemos por el lado bueno,
por el lado positivo, es lo mejor que le puede pasar a un ingeniero, porque es una prueba en la que no solamente va a aprender, sino que va a poner en práctica todos los conocimientos, no necesariamente de ingeniería, sino de gerencia, ¿verdad? Porque el gerente es el que tiene que ocuparse hasta de lo que barre en la oficina, tiene que ocuparse el gerente, ¿verdad? No necesariamente en forma personal, pero si hace falta tiene que agarrar la escoba. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad. Finalmente, el director de obra, que es lo que viene más adelante, es el responsable de todo esto. El presupuesto es una herramienta que refleja ese propósito. Hemos estado viendo el costo unitario o el costo horario, que es lo mismo porque la unidad es la hora en el tema de los equipos, y hemos visto cómo se maneja este costo horario. Y hemos visto también que tiene dos enfoques. Un enfoque de dinero, propiamente dicho, y un enfoque de máquina. El dinero, que por sí solo es una inversión, por un lado, que obliga a la recuperación, y de ahí nace el costo horario de recuperación, que es el primer componente, y el dinero que tiene que generar algún tipo de rentabilidad y tiene que cubrir sus propios gastos. El dinero, no estamos hablando de otra cosa, el dinero. Entonces ese dinero convertido en máquina sigue generando sus propios gastos, que son lo que llamamos intereses, y además aparecen otros, como ser los seguros y como ser los impuestos. A este conjunto de factores, y puede haber algún otro, podría haber algún otro, le hemos llamado cargas. Algunos más especializados le llaman cargas financieras. Financieras, fíjense, que tiene que ver con el dinero, no con el objeto en el que se invierte el dinero, sino con el dinero propiamente dicho. Entonces de ahí nace el costo horario de las cargas. Entonces, número 1, costo horario de recuperación. Número 2, costo horario de las cargas. Sumamos ambos y nos da el costo horario de posesión, que es el significado de poseer un equipo y las obligaciones que genera. Desde el punto de vista de la tranquilidad, la vida es más tranquila si uno no tiene un equipo. Podemos verlo así. Porque el que tiene un equipo, cuando está durmiendo, está debiendo plata. Cuando es año nuevo, está debiendo plata. ¿Por qué? Porque el banco cuenta 30 días y punto. Y en los 30 días hay que recuperar el capital, hay que pagar intereses, hay que pagar seguros y hay que pagar impuestos. Que quede claro. Entonces, el primer componente que hemos llamado dinero está inmerso en todo lo que hemos dicho, costo horario de posesión. Pero resulta que en este caso, la inversión la hemos hecho en una máquina. Y la máquina, para dar alguna utilidad, para servir para algo, la máquina tiene que funcionar. Y aquí viene el costo horario de funcionamiento, que no es otra cosa que la sumatoria de gastos que implica hacer funcionar la máquina. Y obviamente sabemos que si vamos a hacer funcionar no va a ser por adorno, sino va a ser justamente para ayudarnos en el trabajo. Si es una mezcladora, para producir hormigón; si es una volqueta, para trasladar tierra, piedra o lo que sea, ¿verdad? Entonces las máquinas tienen un propósito. Y para cumplir ese propósito, y ojo, ¿no?, que además de cumplir su propósito de trasladar tierra o preparar hormigón o lo que sea, o atornillar un tornillo, a pesar de ese propósito, también está el propósito de pagarse a sí mismas. O sea que tienen que cubrir el costo de posesión también con su trabajo, porque nadie compra un equipo para mantenerlo con su sueldo, ¿verdad? Aunque ocurre, ¿no? No es que estamos libres de ello. Por eso es que la inversión en una máquina tiene que ser bien planificada. Y en ingeniería, muchas veces, por las características de nuestra profesión y especialmente en nuestro medio, cometemos el error de comprar máquinas
cuando no está justificado. Otra cosa es tener una fábrica, porque en una fábrica sabemos que tenemos que fabricar todo el tiempo. Fabricar sillas, ok. Todo el tiempo vamos a fabricar sillas porque ese es nuestro oficio y ese es nuestro negocio. Entonces se justifica comprar una cepilladora de madera porque todo el tiempo vamos a cepillar madera. En nuestra profesión podríamos decir lo mismo del hormigón. Dice que todo el tiempo vamos a preparar hormigón, entonces compremos una mezcladora. Pero esto es cierto en términos reales. Es cierto, todo el tiempo vamos a preparar hormigón. En nuestra profesión no lo sabemos. Podemos tener una obra, podemos tener un propósito, en fin, donde necesitamos una mezcladora, pero tenemos que preguntarnos no una ni dos, sino 3 veces por lo menos, si vale la pena comprar el equipo adecuado o es mejor alquilarlo. ¿De acuerdo? Porque si decidimos comprarlo, cuando tenemos ese propósito inicial que habíamos tenido, que era vaciar el hormigón para un edificio, cuando se termine el edificio, vamos a seguir teniendo obligaciones económicas. Y la mezcladora ya no la estamos ocupando. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, probablemente empiece a aparecer números negativos, números en rojo. Hay que pensarla muy bien. Más de un constructor tiene un cementerio de cacharras, de equipos, empezando por carretillas y demás, que no sabe en qué usarlas y al final o aparecen sus daños o se terminan oxidando y quedando en nada. Entonces, en ingeniería, un buen consejo, y yo lo digo porque yo he pasado por eso, después de haber trabajado muchos años independientemente, que mi oficina, que mi empresa, que el camión, que la camioneta, que etcétera, que las computadoras y que los escritorios y demás. Hubo un día que decidí que la empresa sea un folder y me deshice de todo. Y lo que no pude deshacerme, puse en un camión y lo metí en mi casa. No podíamos ni pasar de una sala a otra, ni nada, porque todo era lleno de escritorios y de cosas. Pero fue quizá una de las decisiones más sabias que pude haber tomado. Desde entonces, mi empresa, entre comillas, se convirtió en un folder, donde están mis papeles y se acabó. Necesitaba una camioneta, alquilaba la camioneta. Necesitaba una mezcladora, alquilaba la mezcladora. Y cualquier otra cosa. De manera que alquilo, pago el alquiler, chao, no tengo ningún problema, no tengo garaje, no tengo que preocuparme de garaje, ni de mecánico, ni de chofer, que son unas fichas, los choferes, los operadores, etcétera. Lidiar con la mano de obra es bastante complicado. Bueno, creo que eso es lo fundamental. Podemos ver el tema de dónde está. No sé si lo tengo acá a la vista. Parece que no. Bueno, no lo tengo a la vista. El tema del costo de funcionamiento. El costo de funcionamiento, como decía, es la sumatoria de gastos que implica que una máquina funcione. ¿Cuáles son esos gastos? Energía, número 1, porque toda máquina necesita energía. Energía eléctrica, puede ser combustible, diésel, gasolina, querosén, gas, energía solar, cualquier medio que sirva para activar la máquina tiene un costo. Entonces podemos deducir el costo horario a través del valor de la unidad. Si fuera diésel, por ejemplo, cuánto vale el litro de diésel y cuántos litros consume la máquina por hora. Multiplicamos ambos y tenemos el costo en dólares o en bolivianos del combustible para la máquina por cada hora de funcionamiento. Estamos hablando del funcionamiento. De la misma manera, hay un costo de los aceites o lubricantes que utiliza una máquina. Sabemos que utiliza aceite para el motor, aceite para la transmisión, etc. Distintos tipos de aceite. Están las grasas. Grasas, lo mismo para los rodamientos, para los rodados, qué sé yo, grasas de varios tipos que existen. Están los filtros, filtro de aire, filtro de aceite, filtro de gasolina, etc. Están los filtros.
están los repuestos. Toda máquina siempre tiene partes que tienen un periodo de vida limitado o que se dañan por algún motivo y hay que reemplazarla, los repuestos. La colocación o el cambio de los repuestos no lo hace cualquiera, necesitamos un mecánico. Están entonces el rubro de las reparaciones. Fíjense, energía, lubricantes, grasas y aceites, digamos, filtros, repuestos, reparaciones. Están los elementos desgastables que habíamos hablado en un principio. Llantas, cuchillas, punteras y otros elementos que la máquina tiene en su estructura, pero que no duran el mismo tiempo que va a durar la máquina. Por ejemplo, si un auto va a durar 5 años, por poner un ejemplo, en esos 5 años vamos a cambiar 10 veces las llantas. Entonces las llantas son un elemento desgastable, se le llama elemento desgastable, porque en el periodo de vida de la máquina se van a gastar varias veces las llantas, por lo tanto es un gasto, se lo considera como un gasto, no se lo considera como parte de la inversión inicial, porque cuando compramos el auto en $5,000, se supone que nos lo venden con las llantas, pero esas llantas no van a durar los 5 años, ¿verdad? Vamos a reponer 9 veces. Tendríamos que aumentarle 9 veces el costo de las llantas para que el valor de la inversión no sea 5,000, sino sea 6,000, si así fuera, ¿no? Entonces, para evitarnos esa molestia, entre comillas, de tener que aumentarle los elementos desgastables a la inversión inicial, lo que hacemos es considerarlo como un gasto, igual que el combustible. Nos venden el carro en $5,000, pero nos lo venden, por ejemplo, con el tanque lleno de combustible. A la semana el tanque está vacío. No podemos ir a reclamar y decir, el tanque está vacío, llénenlo de nuevo. No podemos decir. Entonces tenemos que reponerlo, y tenemos que reponerlo cada 3 días, cada semana o lo que haga falta. Por eso se considera el combustible un gasto. Lo mismo podemos hacer con las llantas y otros elementos que tienen las máquinas. Por ejemplo, las máquinas de ingeniería que no tienen ruedas, llantas, usan orugas, ¿verdad? Y las orugas también se desgastan con el tiempo. Tienen una especie de rodillos o engranajes que hacen que la oruga circule, que se llaman rodados, que también se gastan rápidamente y son carísimos y hay que comprarlos y reponerlos, si no la oruga no funciona. Y así tienen varias partes que se desgastan con el uso. Las palas cargadoras, por ejemplo, que levantan tierra, levantan piedras, etcétera, los filos y las puntas de la cuchara se desgastan rápidamente. Hay que reponerlas, porque si no se va a ir carcomiendo toda la cuchara. Y así, dependiendo del tipo de equipo, existen un montón de elementos desgastables que hay que considerarlos en esta etapa del costo horario de funcionamiento. Entonces, así como hemos determinado cuánto de diésel se consume por hora, cuántos litros de diésel se consume por hora y cuánto cuesta el litro, del mismo modo tenemos que determinar cuántas llantas o cuánto de llantas del juego de llantas. Hay equipos que tienen 10 llantas, 12 llantas, carísimas, grandes, gigantes, cuestan $2,000 cada uno. ¿Cuántos juegos de llantas necesitamos? Digamos que hay que cambiar cada 6 meses, supongamos. En 6 meses, ¿cuántas horas se va a trabajar? De donde sabemos cuánto de llantas se va a gastar por hora. Y eso multiplicado por el valor de las llantas nos dará el costo horario de los elementos desgastables llamados llantas. Y lo mismo podemos hacer con las cuchillas, con los rodados, con las punteras y con otros elementos que son dignos de tomar en cuenta para este rubro. ¿Ok? Entonces, energía, lubricantes, grasas, aceites, filtros, repuestos, reparaciones, elementos desgastables. Luego tenemos el rubro de la mano de obra. Una volqueta no funciona sin un chofer. Al chofer hay que pagarle también. Entonces, hay diversos casos. Por ejemplo, podemos casar el valor del
de la máquina, lo que estamos haciendo ahorita, hallar el costo horario de la máquina, del uso de la máquina, e incluirlo al chofer. Podemos hacer eso. Si el chofer tiene ayudante, al ayudante también. O sea, considerar la mano de obra como parte del uso del equipo, cosa que es correcta. Pero también en algunos otros casos podemos, por ejemplo, alquilar una volqueta sin chofer. Igual tenemos que poner un chofer y pagarle, pero en este caso no está incluido en el valor de la máquina. Nosotros tenemos que incluirlo para nuestra obra. Nosotros tenemos que incluir el costo de nuestro chofer. Si queremos, lo sumamos al costo de la máquina. Si no queremos, no lo sumamos y lo mantenemos en nuestra planilla de mano de obra junto con los albañiles, junto con los demás. Si queremos, lo manejamos así. Y hasta si queremos, lo podemos manejar aparte al chofer en otra planilla, digamos. ¿Correcto? Entonces hay que considerar esos casos. Por ejemplo, hay alquileres de auto con chofer, sin chofer, por ejemplo, ¿no? Para mencionar un caso. Hay máquinas que necesitan un operador, ayudantes, etc. Como hay máquinas automáticas o semiautomáticas que solamente necesitan una fracción del trabajo humano. Digamos, un supervisor que en la mañana va, enciende, verifica que todo está en orden y enciende la máquina. Y la máquina funciona todo el día. El supervisor viene cada 2 horas, le da una mirada, un chequeo, seguramente tiene algún aparato para controlar si está bien la presión, la temperatura, qué sé yo, y se va. Entonces el tiempo del ser humano no siempre coincide con el tiempo de la máquina. Es decir, que puede haber una máquina que trabaja 2 horas, pero tiene 3 horas de operador. Digamos, el operador llega a las 7 de la mañana, pero la máquina no está funcionando. El operador le pone diésel, verifica, algunos la hacen calentar la máquina, entre comillas, y recién a las 8 empieza a trabajar la máquina. O sea que el operador está desde las 7, pero la máquina empieza desde las 8. Hay ese tipo de cosas. Por lo tanto, no siempre hora de máquina igual hora de operador, hora de chofer, hora de ayudante, no siempre, ¿no? ¿Ok? O puede haber un ayudante de volqueta que ayuda a 2 volquetas, puede ser, ¿no? Supongamos a cargar volquetas. Entonces ayuda a 2 volquetas o a 10 volquetas. Entonces la hora del ayudante no va a ser 1 hora, sino va a ser 0,1, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Todas esas consideraciones hay que hacer en cuanto a la mano de obra. Entonces, en resumen, tenemos energía, tenemos lubricantes, tenemos filtros, tenemos repuestos, reparaciones, elementos desgastables, mano de obra y alguna otra cosa. Si hubiera alguna otra cosa, hay que incluirla como costo de funcionamiento de la máquina. Todos estos valores finalmente se traducen en dólares por hora o bolivianos por hora, ¿correcto? De donde estos resultados son sumables. Los sumamos, medio dólar más $1 más 1.5, etcétera, los sumamos y ese costo horario es el costo de funcionamiento de la máquina. Cuando la máquina no está funcionando, no hay ese costo. Cuando la máquina funciona, sí hay ese costo. ¿Correcto? Entonces, costo horario de funcionamiento. Hemos llegado al último valor que necesitábamos. Entonces, volviendo para atrás, tenemos el costo de posesión, que resulta de horario, ¿no? Costo horario de posesión, que resulta de sumar el costo horario de recuperación más el costo horario de las cargas. Costo horario de posesión, valor A. Por otro lado, acabamos de obtener el costo de funcionamiento, valor B. A más B igual costo directo. Costo directo. Es lo que cuesta tener la máquina y hacerla funcionar. Ese es el costo directo. Ahora, administrar la máquina. Costo indirecto, ¿no? Si yo quiero alquilar la máquina, ¿cómo me ubican? Pongo un teléfono, ¿ok? Costo del teléfono. ¿Quién va a contestar el teléfono? Una secretaria, el costo de la secretaria. ¿Correcto? Y no solamente es comprar el teléfono, hay que pagar mensualmente el servicio.
Y la oficina tendrá un foco, iluminación, costo de energía eléctrica, etcétera. Lo que hemos venido a llamar costo indirecto, los gastos generados por la actividad de tener un equipo. En este caso es la actividad de tener un equipo, ¿no? Porque estamos hablando del costo indirecto del equipo. Hay gente que compra equipos o máquinas para alquilar. Ejemplo, un taxista. Una persona que tiene un taxi, lo compra para que el taxi trabaje y le dé dinero y con eso, con ese mismo trabajo paga el taxi, ¿no? Hay gente que tiene un micro o varios micros. Hay gente que compra equipo de construcción también para alquilarlo y o para usarlo. En todos estos casos existe siempre un costo indirecto. Ahora, si yo compro el equipo para mí y no quiero cobrarme a mí mismo las ganancias que debo tener por el equipo, es mi problema. Pero existe esa obligación, ¿no? Yo quiero, a mi hermano no le cobro por hacer su casa, si yo quiero. Pero eso no quiere decir que no exista el beneficio o la utilidad por el trabajo que estoy haciendo. Ahora, yo lo elimino porque quiero, pero sigue existiendo. Mi hermano es consciente de que eso no le estoy cobrando. Ese es el costo horario de los equipos. Como se puede ver, el consumo de combustible, el mismo valor del equipo, la misma performance, porque el valor del equipo tiene que ver con los gastos, ¿no es cierto?, para disponerlo el equipo. En el anterior Zoom hemos hablado de, por ejemplo, si compramos una chancadora, tenemos que desmontarla, embalarla, trasladarla, volverla a montar, etcétera, ¿no? Entonces, el valor del equipo más todos los gastos y todo lo que ya hemos hablado hasta el momento, ese es un valor que se lo tiene que recuperar trabajando el equipo. Y es propio del equipo específico que estamos hablando, equipo A. En una obra podemos usar equipo A, equipo B, equipo C, podemos usar 10 unidades del equipo D, una del equipo E, F, G, H, I, etcétera, ¿no? Podemos tener volquetas, pero no son todas iguales. Hay una volqueta de 3 toneladas, hay otra de 4, hay otra qué sé yo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que estamos evaluando es para cada equipo, a menos que sean gemelos. En ese caso vale para 2, 3, 4, 100 equipos que sean iguales, pero estamos haciendo la evaluación por equipo. Una vez que tenemos la evaluación por equipo, en el texto se puede hacer una planilla, de modo que el equipo 1 tiene todo el chorizango que ya hemos descrito, equipo 1. Enseguida podemos hacer otra columna, equipo 2, no necesariamente 1, 2, ¿no? Para la cargadora número 4, para la cargadora modelo tal, etcétera, ¿no? Yo digo equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4, equipo 100. Podemos tener una planilla, Excel, con toda la secuencia. Cada uno es un análisis diferente. Y abajo de esta planilla, imaginariamente la estamos haciendo, vamos a tener el costo horario de cada equipo. ¿Correcto? Bueno, esa es nuestra planilla final de costos horarios de los equipos que vamos a usar en un objeto determinado. Cuando hagamos el presupuesto, tenemos el formulario 1 y para completar el formulario 1 tenemos el formulario 2. Y en el formulario 2, que se refiere a los precios unitarios, ¿verdad? Tenemos el costo de los materiales, tenemos el costo horario de la mano de obra y tenemos el costo horario de los equipos. En el costo horario de los equipos tenemos los equipos que vamos a usar, como es el formulario 2, en la unidad del ítem al que nos estamos refiriendo en el formulario 2. Por ejemplo, metro cúbico de hormigón para vigas, por ejemplo. Entonces, cuando llegamos a los equipos, ahí tenemos que llenar la lista de los equipos que vamos a usar para el metro cúbico de hormigón de vigas. Entonces, ¿quién sabe? Grúa. ¿Quién sabe? Camión mezclador. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mezcladora.
¿Quién sabe? Vibradoras o vibradora. ¿Quién sabe? Guinche u otras cosas. En otras palabras, la lista de los equipos. Así como teníamos la lista de la mano de obra, acuérdense de la mano de obra. Tenemos capataz, albañil de primera, albañil de segunda, ayudante, peón, etcétera, electricista, qué sé yo. Y tenemos una lista de costos horarios de la mano de obra. ¿Se acuerdan cuando hallamos el K y todo eso? Entonces, buscamos capataz, ¿cuánto es su costo horario? 43.50, ok, 43.50. ¿Qué más? ¿Qué más? Peón, ¿cuánto es su costo horario? Buscamos en el cuadrito, o en la tabla, y 13.48, 13.48. Es decir, que los costos horarios de la mano de obra los sacamos de la lista de resultados de costos horarios de la mano de obra. Ahí vamos a tener la lista de todos los actores. En los equipos lo mismo. Vamos a poner mezcladora, grúa, todo lo que yo dije, y vamos a buscar el costo horario de cada uno de los equipos en la planilla que hemos hecho, y vamos a copiar ahí los valores y listo. Ya tenemos el formulario 2 completo para ese ítem. Lo mismo haremos con los restos de los ítems en los que se use el equipo. Con lo cual tenemos el panorama completo, formulario 1 y formulario 2. Toda esta información va al formulario 1, se suma y se halla el costo total, con todas las variantes y especulaciones que ya hemos considerado. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Bien. Seguramente esto se va a cortar en un instante. Yo voy a aprovechar para hacer una llamada. Tengo que pedir hora a una doctora para que atienda a mi esposa. Y empiezan a las 9, ya es 9:30, voy a hacer una llamadita. O sea que vamos a estirar la sesión, pero me van a esperar un par de minutos, por favor. ¿Ok? En cuanto se corte esto, entonces, por favor, un minuto. Bueno, lo intentaré después. Ya, ok. Entonces, con esto cerramos el tema costos. Creo que hemos sido bastante detallistas en el asunto. Estarán de acuerdo conmigo. Difícilmente van a encontrar otro contenido de costos así, entre comillas, como el nuestro. Difícilmente. Generalmente el costo, por lo menos desde el punto de vista de los ingenieros, es mucho más simplón, muy menospreciado. Yo digo porque, sin ofender a nadie, pero si le encontrara una explicación a eso, porque debería ser lo más importante, porque tiene que ver con la plata, ¿no? Pero si alguien me preguntara en su opinión, ¿por qué pasa eso de que se lo menosprecia, se lo maneja con tanta ligereza? Yo diría por dos razones. Una, porque los ingenieros en Bolivia tenemos muy pocas oportunidades de hacer cosas serias, ¿no? Es decir, obras serias, obras grandes, presupuestos en serio, ¿no? Generalmente cuando hay grandes proyectos vienen empresas de afuera, etcétera, ya vienen con todo eso cantado, preparado y hasta comido y digerido, ¿no? Ya hacen sus tratos con el gobierno, qué sé yo, ¿no? Ya viene todo eso cerrado. El ingeniero boliviano ya va a trabajar como si fuera un peón, un empleado, ¿no? A llenar las vacancias nada más que les quedan a ellos que ya han hecho todo. Si muy rara vez vamos a tener la oportunidad de hacer presupuestos de obras grandes, seriamente. Supuestamente el gobierno o el estado, la prefectura o lo que se llame, la alcaldía tendrían que hacerlo, ¿no? Porque hay parte y contraparte, si no, ¿cómo les adjudican, no? Pero seamos honestos, ¿no? Sabemos que cuando hay una propuesta extranjera para hacer alguna cosa, nos tragamos todo lo que nos presentan y nos dicen porque nos sentimos ignorantes ante eso, ¿no? Entonces no hay quien haga aquí la contraparte, digamos, así que
Si nos ponen 10, aceptamos 10, si nos ponen 12, aceptamos 12, si aceptamos 15, aceptamos 15. Por eso es que cada cosa que uno se entera, pagan barbaridades, ¿no? Como eso, por ejemplo, de la defensa de Silala, 18 millones de dólares en abogados, es barbaridades. O sea, si nos decían 28 igual pagábamos, ¿no? Y tal vez de los 28, 10 son para la bolsa, y un desastre. Entonces el ingeniero boliviano tiene muy pocas oportunidades de trabajar en proyectos grandes, serios, y ser parte del equipo que hace el pronóstico, porque el presupuesto es un pronóstico. Yo creo que esa es una razón. Así que estamos en cositas chicas entre nosotros y nos la arreglamos entre nosotros. Número uno, no hay un juez que diga esto está bien, esto está mal, ¿no? Y que paguemos las consecuencias cuando hacemos mal, porque en costos, cuando se hace algo mal, en ventas, en negocios, se pagan las consecuencias, ¿no? ¿Sí o no? O nos va bien o nos va mal. Y si hacemos mal, nos va mal. Punto. No hay dónde perderse. Y la segunda razón que yo también creo, es mi opinión, es que en Bolivia hay mucha corrupción, ¿no? Excesivamente. Entonces, pocas veces, la pelea es limpia. O sea, gana el mejor, pocas veces. El mejor presupuesto, el que está mejor analizado y que además ha bajado costos y que además garantiza calidad y que además es confiable, ¿no? Muy pocas veces se tiene esa oportunidad también. Casi siempre la cosa ya viene cocinada, es todo chueca. Lo que menos le importa a la gente que está metida en esto es la calidad de la obra, del servicio. Lo que menos le importa es que los números estén bien hechos, que se analicen bien las cosas. Lo que menos les importa es eso, ¿no? La única razón que tienen para que la cosa más o menos resulte bien, la única preocupación que tienen para que la cosa más o menos resulte bien, lo repetí 2 veces, ¿no? Lo repito una vez más. La única razón que tiene esta gente, tanto del un lado como del otro, para que la cosa más o menos resulte bien, no estoy hablando de calidad, sino más o menos resulte bien, cuarta vez, es para que no les pillen sus travesuras, o sea que mientras la obra no se caiga, no les van a pillar nada. Ya si se cae dirán, este, dirán qué ha hecho, por qué, qué ha pasado, ¿verdad? Ya dirán en ese caso, pero aún en ese caso en nuestro país no pasa nada, ¿no? Que yo sepa, no hay ningún ingeniero y arquitecto preso por haber hecho alguna barbaridad, no hay, ¿no? Entonces esas son las dos razones, yo creo, para que se maneje esto con tanta trivialidad y bueno, hay que cambiar, ¿no? Hay que mejorar esto, yo creo. Bien, pasaríamos al tema. Eh, Va a disculpar otra vez, tengo una interrupción. Me disculpan, ¿no? O sea, no siempre es así, ¿verdad? Sino que está ocurriendo. Hay una persona que me está buscando, voy a encargar que alguien la atienda. Pero como me está llamando directamente, no hay a quien le pueda avisar. 30 segundos, por favor. Dictada sesión. Pero esta vez creo que ya no pasa a mayores. Bueno, vamos a buscar el tema. Ingeniero, Diga, por buen favor. día. Mm, tenía una duda acerca del valor recuperable total. Para Ujú. calcular ese valor, ¿siempre se resta los elementos desgastables o hay alguna ocasión que se tenga que sumar? Eso no me queda muy claro. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Hablaba de, para calcular el valor recuperable total de una máquina, el- se, se debe restar los elementos desgastables y mi duda es si siempre se va a dar esa ocasión o en algunas veces se tendría que sumar porque en realidad eso sería un gasto y no entiendo por qué en sí se resta.
Hacemos la suposición, por ejemplo, de las llantas, que estamos comprando el camión, el vehículo sin llantas. Hacemos la suposición. Le restamos, en el valor recuperable, le restamos el valor de las llantas. ¿Por qué? Porque lo vamos a incluir en los costos de funcionamiento. Si no lo restamos, tendríamos que poner en el costo de funcionamiento menos ese juego de llantas, lo cual es más engorroso, ¿no? Porque ya no estamos hablando de las llantas, sino del tiempo, ¿verdad? Porque tendríamos que ver qué parte del tiempo total, a qué parte del tiempo total equivale el primer juego de llantas. Entonces, como eso es más engorroso de obtener el número, es mejor sacar las llantas de principio. Y alguien dirá, ¿y las llantas? Alguien dirá, las vamos a meter después, pero considerando la totalidad de las llantas que se van a usar en el periodo de tiempo previsto para la máquina en su conjunto. Yo solamente estoy repitiendo lo que ya hemos dicho, ¿no es cierto? No estoy reforzando ni aclarando nada, solamente estoy repitiendo lo que ya dije. Solamente hay que tenerlo en cuenta. Lo que usted dice, si algunas veces sí, algunas y otras no, siempre, para hacer una correcta evaluación, siempre hay que hacer eso. Restarle el valor de los elementos desgastables. Ahora, aquí viene una pregunta que usted no me ha hecho, pero que yo puedo complementar un poquito. ¿Cuáles se consideran elementos desgastables y cuáles no? Por ejemplo, cuando hablo de las llantas en un auto, que no es precisamente un modelo de máquina de ingeniería civil, pero es el ejemplo más sencillo. En un auto, si el auto vale $5,000, las llantas valen 500, por decir. Entonces hay una proporción relativamente significativa del valor de los elementos desgastables. Lo mismo pasa en el equipo pesado cuando hablamos de cuchillas, punteras, rodados, engranajes, etcétera. Hay elementos que son desgastables que tienen un valor significativo. Pero tampoco tenemos que caer en el hecho de que para el auto, por ejemplo, consideremos las gomitas del limpiaparabrisas. Todo conductor sabe que en las paradas de los supermercados, en todas las paradas vienen los vendedores ambulantes y le ofrecen a los conductores gomitas para su limpiaparabrisas. ¿Por qué? Porque es un elemento que se gasta muy seguido. Si entramos en detalle, tendríamos que incluir esas gomitas y quién sabe otras cosas, ¿no? Las gomas que se ponen de pisadera, en fin, un montón de cosas. Pero hay que tener ahí el buen juicio, digamos, de que los elementos que son de muy poco valor, no incluirlos, ¿no? Solamente los que tienen un valor significativo, como los que acabo de mencionar. Y en el caso de la ingeniería civil son esos valores, esos elementos, los que yo he dicho, digamos, los rodados en los equipos con orugas, las propias orugas, las cuchillas, las punteras en los elementos que tienen motoniveladoras, palas cargadoras, los que empujan materiales o cargan materiales, las llantas en los rodados que tienen los vehículos que tienen llantas, volquetas, trailers, etcétera. Esos son los elementos desgastables típicos. Puede ser que hubieran otros, ¿no? Porque no estoy mencionando los equipos más comunes. Pero hay otros equipos, por ejemplo una mezcladora, ¿no? ¿Qué elementos desgastables podrá tener? Seguramente las aspas, lo que más se gasta. Así, ¿no? Hay que identificar, pero elementos significativos, que tengan un valor significativo. No sé si eso convence de alguna manera, pero se darán cuenta que en toda esta historia de los costos hay un componente que no tiene nombre, pero que está en todas las etapas del análisis, ¿no? Que es el criterio, ¿no? El criterio del analista. Y las cosas se van a resolver mejor mientras mejor criterio tenga. ¿Correcto? Y viceversa, ¿no? Las cosas van a salir volando y vamos a empezar a usar números alegremente en la medida que nuestro criterio no sea suficientemente bueno. Por eso, jóvenes,
en todo este proceso, que es largo y eso es laborioso, tedioso, toma su tiempo, algunos presupuestos toman meses, ¿no? Y también algunos presupuestos tienen que ver con muchas personas, ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico, ingeniero esto, cada uno hace su parte, hay interconsulta, entonces se requiere mucha información, se requiere mucha consulta y se requiere consultas con el mercado también, ¿no? Porque el mercado es el mejor indicador de lo que pasa, de lo que realmente pasa. Nosotros podemos suponer algunas cosas que en el mercado son diferentes, o que cambiaron, que cambiaron. Así que, a pesar de todas las dificultades, creo yo que es un trabajo bastante interesante, ¿no? Bastante interesante y digno de que uno lo adopte como una especialidad, ¿no? Porque es muy valiosa. No cualquiera tiene esa aptitud para poder enfrentar casos serios o grandes, ¿no? Como ya les comentaba, tenemos muy pocas oportunidades. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Bueno, si no hay nada, pasamos al siguiente tema. Dirección de obras se llama la materia. Y costos, evaluaciones, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con el título porque, de acuerdo a lo que reza el texto en estas primeras líneas, si es que lo han leído, dice, un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se articulan entre sí con el objeto de producir un bien o un servicio. Resumidamente, un proyecto es un plan de actividades, de acciones. ¿Sí? Eso es un proyecto. Una obra puede ser una actividad de un proyecto. ¿Correcto? O sea, por ejemplo, un proyecto para hacer un edificio consiste en, número uno, tener la idea de hacer el edificio. Yo me despierto una mañana y digo, como nos hemos, oigan hermanos, como me saqué la lotería, ¿qué les parece si hacemos un edificio? Está la idea ahí. Y esa idea va madurando. La siguiente semana dice, oye hermano, por la idea que tenías, ese edificio para qué va a ser, para hacer departamentos, no, mejor hagamos un hotel, etcétera. La idea va madurando como idea, inmaterial. No se ha hecho nada, solamente es una intención. Ese es el primer paso. El segundo paso nace con una decisión. Sí, ok, hagamos un hotel. Entonces ahí se empiezan a interesar realmente por lo que es un hotel. Se informarán en internet, buscarán asesoramiento y en la parte que nos compete a nosotros, en la parte técnica, buscarán un arquitecto, el arquitecto hará el proyecto espacial, funcional, qué sé yo, y después vienen las siguientes etapas, el proyecto del cálculo estructural, de las instalaciones, que agua potable, que electricidad, que ascensores, que comunicaciones, que seguridad, que alarmas, que etc. Todo lo que va a contener el edificio se va materializando a través de un grupo de gente especializada en los diversos temas que le va dando forma, dimensiones a toda esa que fue una idea. Segundo paso entonces es ejecutar lo que normalmente conocemos como proyecto, porque generalmente le llamamos proyecto a un conjunto de papeles donde están los planos, donde están las especificaciones, donde están los cómputos métricos, donde están los estudios de suelos, donde están todo el papelerío que contiene la información que han elaborado estos profesionales, asesorando a los dueños que son dueños de la plata que quieren hacer un hotel. O sea, es un proceso, el proyecto es un proceso. El proyecto nació con la idea del que se levantó una mañana y dijo, hagamos un edificio. Ahí nació el proyecto. Pero se va transformando y finalmente se convierte en un conjunto de documentos, que pueden ser en papel o pueden ser en virtuales o qué sé yo. ¿Verdad?
Entonces aquí en el texto dice concepción, planificación y luego recién viene ejecución. Ejecución, cuando ya se han superado todas estas etapas, que además tienen un componente legal y un componente administrativo, ¿no? Porque esos planos tienen que seguir ciertas normas, tienen que ser aprobados, qué sé yo. La parte económica tiene que ser un presupuesto, justamente lo que estamos hablando, a ver si la plata alcanza o no, en qué tiempo hay que gastarla, cómo hay que recuperarla, con el hotel, cuántas personas se van a alojar mensualmente, qué probabilidades hay, estudios de mercado, etcétera, ¿no? La factibilidad del proyecto. Todo esto es previo a la ejecución, dense cuenta. Cuando ya está todo listo, aprobado, elegido el terreno, todo, se entra recién a la obra propiamente dicha, que se llama la ejecución, en el caso de que el proyecto sea construir algo, ¿no? Entonces, recién se entra a la obra, todo lo que sabemos de la obra, de limpiar el terreno, construir los accesos, ponerle un alambrado, qué tamaño será el proyecto, grande, chico, qué sé yo. Contratar a la gente, buscar la maquinaria, lo que se va, los materiales, los suministros, planificar todo, contratar el personal, todo eso, ¿no? Todo eso es parte de la ejecución. Y fíjense un detalle, estoy hablando bla, 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 y en ningún momento he hablado de la armadura de las vigas, ni he hablado de la dosificación del hormigón, ni de la carga que soportan las losas, ni el empuje del suelo, ni el tipo de suelo. En ningún momento he mencionado nada de eso. ¿Qué nos está mostrando eso sin querer querer? Nos está mostrando que todo esto va más allá de nuestro conocimiento puramente técnico que aprendemos en las materias de hormigón armado, esto de suelos 1, suelos 2, etcétera. Esto va mucho más allá. Tiene que ver con administración, tiene que ver bueno, planificación. En primer lugar, no aprendemos en ninguna materia en específico. Es toda una especialidad, jóvenes, la planificación. Modestia aparte, yo hice una maestría ahí. Entonces, jóvenes, es todo un proceso que deberíamos conocer, ¿no? Deberíamos imbuirnos un poco en la facultad sobre estas cosas para que seamos los actores protagónicos de este proceso. Porque si solo somos actores de la ejecución de la obra, bueno, pues entramos junto con los albañiles, ¿no? Y salimos junto con ellos. E ignoramos toda esta cosa tan grande que es el escenario, preparar el escenario, ¿no? Una cosa es preparar el escenario, la actuación, contratar la publicidad, todo. Una cosa es eso, y otra cosa es ser el actor, ¿no? Entras, actúas y te sales, ¿no? Es otra cosa diferente. Entonces, ustedes que son jóvenes en nuestra profesión, tenemos que buscar ser jefes de todo este proceso, ¿no? Jefes de proyecto, directores de proyecto. Por eso no me gusta mucho el título de la materia, director de obra. Hay una diferencia grande, ¿no? Como decir ahorita Argentina campeón del mundo o Francia y Bolivia, ¿no? Así, una diferencia tremenda, ¿no? Entre ser director de un proyecto o ser director de una obra. Ahora, sin menospreciar la obra también tiene sus bemoles, ¿no? Porque es justamente la aplicación de todo el proyecto. Y cuanto más grande sea el proyecto, más grande será la obra, porque la obra es una actividad del proyecto. Bueno, ahí está la ejecución con toda su historia, que es lo que más conocemos, creo, nosotros. Y viene otra etapa que muy venida a menos en nuestro medio, que es el monitoreo y el control. Toda actividad siempre tiene que ser monitoreada, controlada, quiere decir que tiene que haber un seguimiento. ¿Quién tiene que hacer el seguimiento? El director, pues, de la obra es el dueño del asunto, o es que el que está a nombre del dueño. Él tiene que tener ojos, oídos y todo en todas las partes pequeñas y grandes de lo que se está haciendo, del proyecto. Ya no solo de la obra, sino del proyecto.
Vale decir la parte financiera, la parte de suministros, la parte legal, la parte administrativa, la relación con el medio, en los últimos años en Bolivia, la relación con las comunidades y todo eso, ¿no? Es un manejo de ellos ahí chanceándose con los albañiles, ¿no? En la misma onda que los albañiles, ahí sin menospreciar a los albañiles, están haciendo su trabajo, y en muchos casos más valioso que el del ingeniero. Es que yo les digo todas estas cosas solamente para que tengan una visión más amplia sobre el asunto, ¿no? La mayor ambición de un ingeniero profesionalmente debería ser dirigir un proyectando, ¿no? Completamente, con todo. La mayor, esa es la cúspide, eso es salir campeón de su medio. Y después va a la Libertadores y va a la Copa del Mundo saliendo afuera y haciendo lo mismo, ¿no? No ir afuera para que nos tomen como ayudante del ayudante de ingeniero, ¿no? Que en este momento ese es nuestro nivel. Y monitoreo y control. ¿Cuál es el mérito del monitoreo y control y del seguimiento? ¿Cuál es el mérito principal? No es mirar por mirar, ¿no? Es corregir todo lo que está mal a tiempo, ¿verdad? Si no hacemos seguimiento, las cosas mal se acumulan, se acumulan, se acumulan como la uno, ¿no? Lo que hablábamos al principio, ¿no? Cuando ya faltan 15 días quieren arreglar las cosas, decimos, ¿no? Bueno, es tarde, pues. ¿Por qué no las arreglaron un mes antes, 2 meses antes? Desde el principio, ¿por qué no? Porque si tengo que empezar el 8, ¿por qué empieza el 15? ¿Por qué? Para que después nos haga falta esa semana, ¿verdad? Entonces el control consiste en hay una palabrita, reciclaje. Reciclar, 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 reciclar. ¿Qué quiere decir? Ajustar, ajustar, ajustar permanentemente. Porque es más fácil arreglar las cosas cuando los problemas cuando son chiquitos que cuando son grandes. Obvio, ¿no? Entonces, si yo verifico una cosa hoy día, encuentro un error y mañana lo verifico si lo han corregido o pasado mañana máximo, no se va a hacer más grande. Pero si yo me pierdo un mes, ¿m? Y voy a ver, ¿y cómo fue eso que te dije que corrijas el lateral? Ay, me olvidé, ¿no? Ya está chao, ¿no? El asunto. ¿Cómo lo arreglamos? Mejor lo tapamos, ¿no? Como hacemos los ingenieros, tapamos con cemento todo, ¿no? Y los arquitectos con pintura. Bueno, finalización. Dar por terminada la obra no quiere decir poner el último ladrillo. Dar por terminada una obra, un proyecto, quiere decir hacer una evaluación final. Evaluar finalmente, así como hemos hecho un presupuesto, también tenemos que hacer un post-análisis para ver en qué le pelamos. O sea, este es el reciclaje final para el futuro. ¿En qué le pelamos? ¿En qué acertamos? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? ¿Qué falló? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? Ahí está el resumen. Ahí está el resumen. Ahí está la experiencia. Para que la próxima vez lo que se hizo mal ya no se haga mal. Lo que se hizo bien se repita, se mejore, se proyecte adelante. Ahí está el reciclaje final, es la finalización de la obra. No quiere decir, finalización, chao, nos vemos, ¿no? No quiere decir eso. Es donde más énfasis ponen las empresas más grandes del mundo, donde más énfasis ponen es en la evaluación final, porque ese es el resultado de su gestión. Se llama gestión a todo el proceso, al manejo de todo este proceso. Así que ahí el tipo de la película es el ingeniero, o no el ingeniero, el jefe del asunto, ¿no? Puede ser ingeniero o no. En este caso, si es obra, si es proyecto de ingeniería, tendríamos que ser nosotros ahí los que estamos manejando todo esto. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los parámetros generales en la dirección de proyectos? Así que desde ahora voy a hablar de proyectos y no tanto de obra. Ya sabemos que la obra puede ser un proyecto o puede ser parte de un proyecto.
En cambio, el proyecto no es parte de una obra, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que no pueden estar ausentes en un proyecto? 4 elementos, que son los factores medibles. Uno, el alcance del proyecto. O sea, ¿qué tenemos que hacer? En nuestro caso, la lista de componentes. Sumatoria de C sub I igual C sub T. ¿Correcto? Ese es el alcance. Para que el proyecto o la obra esté terminada, el presupuesto terminado, tiene que estar C1, C2, C3, todos. No puede haber uno que no esté. A eso se llama alcance de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En nuestra materia, alcance de trabajo es lo que hemos programado. Entonces yo no puedo quitarle a la materia 4 temas porque me están apurando o porque llegó Navidad, no puedo. Tengo que cumplir con el programa para poder decir en las encuestas, ¿cumplió? Sí, y no mentir diciendo que sí cuando no. Ese es el alcance del proyecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En detalle. Segundo parámetro, el tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo tengo que hacer eso? Fíjense qué importante la relación entre el alcance y el tiempo, ¿no? La pregunta del millón ahí es, ¿puedo hacerlo en este tiempo? Ahí está el reto de los rendimientos, etcétera. Columna 4, ¿no? Columna 4. Tiempo, rendimiento, eficiencia. Tercer factor, el presupuesto. El presupuesto, ¿no? ¿Cuánto para esto, cuánto para el otro, etcétera? Cuarto, no voy a hablar más del presupuesto, hemos hablado 4 meses. Cuarto factor, la calidad. En nuestro medio, generalmente, solo se toma en cuenta el primero y medio el tercero. Pero no con la visión que estamos hablando del tercero, sino con la visión de cuánto puedo ganar más aquí, cómo puedo ganar más aquí. ¿Cómo puedo hacerme esa pregunta en media ejecución? ¿Cómo puedo ponerle menos cemento para ganar más, por ejemplo? ¿No? Esa pregunta no cabe en la ejecución, a menos que esté relacionada con la eficiencia. Si soy más eficiente, puedo ganar más, pero no con la picardía. Así que en nuestro medio generalmente son estos 2 elementos los que predominan. En nuestro medio está muy desvalorizado un factor que en otros países es esencial, el tiempo. Y en la vida personal de cada uno debería ser esencial el tiempo, esencial. Pero no lo es, como bien sabemos. Acá en Bolivia se vencen los plazos, se alargan los plazos, se sigue plazo y nadie se apura, ¿no? Y si no se cumple no hay multa, no hay nada. Rara vez hay multa, y si hay multa se negocia la multa. O sea que no hay seriedad. Y lo que menos importa en nuestro medio es este ultimito, ¿no? La calidad. Es lo último, este último ingrediente, es lo que menos importa, ¿no? A nadie le importa la calidad. Bueno, yo se los hago notar. Aparte de esos 4 grandes objetivos que se tienen que tener en mente y no puede haber un director de obra o de proyecto pues que no tenga, ¿no? Estas metas. Hay un montón de otros elementos, ¿no? Que están disgregados, digamos. Podemos hacer una pequeña lista aquí, más o menos relacionada con ingeniería civil. Los recursos humanos, la mano de obra. Las adquisiciones, los suministros de equipos y de materiales, sobre todo, ¿no? En nuestro caso. La logística, el transporte, la administración, el almacenaje, la distribución, el control de los materiales, de las herramientas, etc. Los riesgos, ¿no? En ingeniería civil, importante considerar. Las relaciones con los vecinos, con los propios obreros al interior y al exterior de la obra, con la supervisión, con la fiscalización, con los propietarios, los aspectos legales, ¿no es cierto? Para cumplir las reglas, cumplir con todo lo que está establecido. La administración, lo más importante de todo, la administración del proyecto, la administración de la obra, los recursos económicos, es lo más importante, ¿no? El medio ambiente y otros. Fíjense, en cada uno de estos casos están toditos los demás, así de forma transversal. En el alcance del proyecto están todos estos. En el periodo de tiempo están todos estos. En el presupuesto, ni qué decir, están todos. Y en la calidad también están todos. Son elementos transversales.
Y bueno, cada uno de estos tiene su historia, ¿no? Podemos hablar de las obras. Yo ya lo dije ahorita, los recursos humanos, el personal que trabajará, los suministros de material, lo mismo, ¿no? Lo que ya dije ahorita se está repitiendo aquí en el texto. Una cosa que quiero hacer notar y que les interesa bastante a ustedes que son jóvenes. Yo no creo que hasta estas alturas de lo que ya va de la sesión virtual, esta sesión, en la que hemos cambiado completamente de temática, ya no estamos hablando de costos, sino más bien de profesionalismo, más allá de los costos. Hay algo que les quiero hacer notar como jóvenes que son. Yo creo que toda la teoría o las razones de lo que he estado hablando hasta ahorita y lo que está en el texto, de alguna manera yo creo que me han entendido. Porque no son novedades en realidad, simplemente es un ordenamiento de ideas donde se las está diciendo en primero una, segunda otra, se las está agrupando, pero todas tienen que ver con el sentido común, ¿verdad? Yo no creo que nadie esté en contra de algo de lo que hemos dicho. Esté en contra, no, no es así, no creo, ¿no? Puede ser, pero no creo. O sea que existe un cierto sentido común para esto. Todo el mundo cuando le nombran director de una escuela sabe que la escuela tiene que funcionar bien y que es su responsabilidad. Todo el mundo sabe eso, que el director de orquesta tiene que hacer que la orquesta funcione bien. Todo el mundo sabe eso. Pero otra cosa es desglosarlo así, ¿no? Y decir esto hay que tomarlo en cuenta. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero en esa comprensión, que me nombran director de orquesta y toda la orquesta tiene que funcionar bien, quiere decir que los instrumentos tienen que estar bien, que los músicos tienen que estar bien, que la ejecución tiene que estar bien, que el repertorio tiene que estar bien, que el escenario tiene que, etcétera, ¿verdad? Un conjunto de cosas que no siempre están al alcance. Yo puedo querer y puedo poder hacer que el escenario esté bien, que los instrumentos estén bien, todo, pero puede ser que no esté a mi alcance, aunque yo pueda. Yo sé cómo hacerlo, pero no puedo armar el escenario porque no hay materiales, o porque no hay dinero, o porque no hay tiempo, o porque no hay ayuda, o porque no tengo autorización, por ejemplo, ¿no? Pueden haber impedimentos y todo eso. Entonces, asumir la responsabilidad de un director de obra, de orquesta o de obra, sin tener a cabalidad conciencia de lo que es posible y de lo que no es posible, es un error muy común, que después lo vamos a pagar nosotros mismos. Porque si la orquesta, cuando actúe en el escenario final, en la obra final, el día del debut, no funciona bien, o el escenario es feo, o se cae, o lo que sea, o algo pasa, que no agrade a la gente, ¿quién va a ser el culpable? El director de la orquesta. Por más que él sea el más capaz, haya hecho todo, tenga todas las intenciones, etc. Lo mismo exactamente como lo estoy diciendo, jóvenes, pasa en las obras. ¿A quién lo ponen director de obra de esas obritas que hay por cientos en nuestra ciudad de Santa Cruz? ¿A quién lo ponen? A un ingeniero joven, a un ingeniero recién egresado en muchos casos, o a un ingeniero que está por egresar, o a un ingeniero recién titulado, o a un ingeniero joven que tiene algunos años de trabajo, pero pocos todavía. Primera razón, ¿por qué? A pagarle menos. Primera razón, porque si contratan uno más fogueado, probablemente les cobre más. Primera razón. Segunda razón, ¿por qué contratan? Para que lo puedan manejar, para que le lleven y le digan vaya a la obra, esté ahí, mañana a las 6 de la mañana tienen que empezar a vaciar, hasta las 10 de la noche, para que esté ahí en lugar de ellos. En otras palabras, para que haga la parte fea, la parte que no quieren hacer ellos, para que esté en el frío, en el sur, en el sol, en la lluvia y todo, para que sea el encargado de decirles falta cemento, falta ripio, llegó la tierra, no llegó el maestro, para eso, para que sea su mensajero. No lo contratan para que dirija la obra, no le dan autoridad, le imponen a la gente que trabaja ahí. El director de obra no contrata a nadie,
De repente tiene un ocioso ahí, pero es sobrino del contador de la empresa. No le puede votar, no le puede decir nada, además es un malcriado que le contesta a uno si le dice algo. O sea, el director de obra no tiene autoridad sobre la gente, no la contrata, no la puede despedir, no tiene autoridad sobre los suministros. Y